Ok, bueno, vamos a pasar esta parte. La verdad es que voy a invitar a este panel a la doctora Silvia Palomo, al doctor Adolfo Chávez y al doctor Giampiero que permanezcan aquí, con la finalidad de hacer un conversatorio muy dirigido hacia la terapéutica diurética. Si por favor, la doctora Palomo. ¿Dónde está Adolfo? Por favor. Porque, bueno, vimos la parte básica. Creo que el esfuerzo que hizo el doctor Giampiero por explicarlo de manera muy sencilla fue complicado, pero creo que lo logró, ¿no? Entonces, resulta que nosotros en la práctica clínica, pues siempre tenemos que tomar la decisión y decimos, ¿cuál diurético, no? Tenemos 3 de batalla, que son la hidroclorotiazida, la clortalidona y la indapamida. Pero bueno, ya vimos que hay ciertas particularidades que los hacen diferentes en términos del uso en la práctica clínica. Y por esa razón yo le quisiera preguntar, desde el punto de vista ya clínico, nefrológico, ¿qué opinión le merece, doctora Palomo, los diuréticos, tanto como medicamentos antihipertensivos, pero más enfocados hacia la parte de nefroprotección? ¿Tienen un papel específico en la nefroprotección o únicamente es porque ayudan a bajar la presión y con eso secundariamente van a ayudar al riñón? ¿O realmente la terapia diurética sigue teniendo un papel preponderante en los aspectos renales? Bueno, yo creo que el doctor Martín Rosas ha dicho la pregunta perfecta. Y la pregunta perfecta está respondida prácticamente en todo el contexto de lo que hemos ido platicando durante este simposio. El diurético sigue siendo parte fundamental de la terapia antihipertensiva, no solamente porque disminuye la cifra de presión arterial por la depresión del volumen, no. Eso era lo que tal vez mis abuelitos nefrólogos pugnaban porque no tuviéramos en mente. Siempre desde la antigüedad y desde que se lanzó al mercado clortalidona, siempre ha sido muy importante entender que el papel del diurético va más allá de los efectos que tiene sobre la volemia. Entonces, cuando uno habla de diuréticos, uno quisiera encontrar ese diurético ideal que pudiera ejercer un efecto sobre los sistemas base que regulan el daño renal. Y uno de los sistemas más importantes es el sistema nervioso autónomo. La hiperactividad del sistema nervioso autónomo es algo que nos tiene de cabeza. No lo podemos medir más que con la frecuencia cardíaca e inferir en la clínica que hay sobreactivación de este sistema. Este sistema es muy importante porque no solo inicia las cosas, sino que las perpetúa y detona además la sobreactivación de otros sistemas. Entonces, ese es un punto fundamental. El segundo, sin ninguna duda, es el efecto que puede ejercer este diurético sobre los vasos sanguíneos. La vasculatura es muy importante. El riñón es un órgano, digo yo, vascular, ¿no? Aunque no todo el mundo esté de acuerdo, pero sí es un órgano vascular, es una madeja de hilo de vasos sanguíneos que responden de una manera muy precisa a los cambios en la volemia, pero también a otros cambios. Y estos cambios están directamente relacionados con efectos hormonales, efectos neuronales y bueno, todo lo que daña al vaso sanguíneo es importante. Y tercero, este diurético debe de permitir que esos cambios establecidos se disminuyan o se prevengan y se controlen, porque de otra manera, pues no hay forma de que podamos decir que es un diurético ideal. Entonces, bajo este contexto, doctor Rosas, creo que los diuréticos sí tienen un papel y no solamente sobre los efectos hemodinámicos a nivel renal, sino no hemodinámicos a nivel sistémico. ¿Y tú tuvieras alguna diferenciación entre estos 3 que usamos de batalla, hidroclorotiazida, clortalidona, indapamida, en algún momento de la evolución del daño renal? No sé si eso te haría pensar en qué opción
dependiendo del estado de evolución de la enfermedad renal o cómo lo seleccionas tú? Ya. Fíjate que algo que me importa muchísimo de un diurético es que tenga una vida media prolongada. Porque yo no estoy diciendo que los diuréticos sean malos en general. No, no, no. Simplemente las propiedades farmacológicas de cada diurético sí interesan en el control de estos cambios. De tal forma que si yo tengo que elegir un diurético, trato de que sea un diurético cuyo efecto se mantenga durante 24 horas. ¿Por qué? Pues porque no necesito los picos, ¿no? Ahora sí, ahora no. Es como el chiste del gallego, ¿no? Sí. Que dice Héctor que había un gallego que... Pero Bueno, no, que se los cuente, Héctor. No, espérate. Ese no lo cuentes. No. Se los contará Héctor. Pero básicamente es eso, Martín. No, muy bien. Creo que nos queda claro que la búsqueda del efecto diurético es buscar que tenga una cobertura 24 horas e incluso ayuda a esto de los picos y valles de la variabilidad. Bien, otro aspecto que sin duda es importante e incluso se considera columna vertebral de los 4 fantásticos en insuficiencia cardíaca es la terapia diurética, ¿no? Y entonces, ahí empieza ahora que si los inhibidores mineralocorticoides, que si le vamos a dar un diurético de ASA, que si no, que si mejor el clortalidona porque además tiene daño renal y proteinuria, que si le vamos a dar, ¿qué le vamos a dar en insuficiencia cardíaca? Si nos pudieras dar un panorama de cómo los clínicos deberían pensar para seleccionar el diurético más adecuado, en qué fase o en qué tipo o cuándo en insuficiencia cardíaca. Muchísimas gracias, Martín. Debo confesar que yo había traído una pequeña presentación, pero bueno, dado el tiempo, si se pudiera nada más pasar una imagen que puse, porque me parece importante, es una pregunta que hago. Si pasan la del doctor, Nada que más no venía preparado, pero... No veníamos preparados, pero me parece fundamental porque esto nos ayuda a entender mucho lo que dijo el doctor Giampiero y mucho también lo que dijo la doctora Silvia Palomo, porque al final el mecanismo fisiopatológico que lleva a la congestión en el paciente con insuficiencia cardíaca se resuelve prácticamente por igual en la hipertensión. Entonces... Creo que la están buscando. Bueno, si no... Ahí está, mira. A ver... Es la que... ¿Sí lo ven o me muevo? Es la que sigue. No, sí se ve. Esa mera. Entonces, ¿qué te haría orinar más rápido? ¿Tomo un Gatorade o tomo un aguaciel? ¿Con cuál de las dos podríamos nosotros generar más uresis? Esto es una pregunta importante porque en un paciente con insuficiencia cardíaca siempre le decimos, no, usted no puede tomar agua, tiene que tomar 800 mililitros de agua nada más, y el paciente claramente que vive en Campeche se siente deshidratado. Y entonces le seguimos dando diurético, y al darle diurético, claramente estamos forzando un riñón que está deshidratado también. Entonces, ¿qué le vamos a sugerir al paciente? Hidrátese con Gatorade o hidrátese con agua. ¿Qué nos hace orinar más? ¿Qué es lo que busca el organismo? Y lo acaba de decir, lo que buscamos es retener sodio. Nuestro organismo lo que busca es retener sodio, el riñón busca retener sodio. Entonces, ¿cómo le hacemos para orinar más? Tomando agua con menos sodio. Claramente, si yo, a ver la que sigue, aquí hay un trabajo muy interesante del doctor... La que sigue, por favor. Del doctor Wilfred Mullens. Ahí está. Donde mostró cómo efectivamente un paciente que tiene consumo de líquidos con alta cantidad de sodio disminuye francamente su uresis porque el sodio retiene líquido y lo que va a pasar en el paciente con insuficiencia cardíaca es que se va a congestionar más rápido. Comparativamente con un paciente que toma agua, el agua la tira libremente y empieza a orinar el paciente sin tanta retención de este sodio. Entonces, regresando al tema de los diuréticos, yo le voy a dar diurético claramente con la intención de descongestionar al paciente, porque lo que estoy haciendo es expulsar o excretar sodio, y no solamente es eso, es tirar agua
tirar sodio, favorecer también el tema de la vasopresina, que también la vasopresina es esa hormona que nos ayuda a retener más sodio, pero si lo que estoy tratando de buscar es descongestionar al paciente, lo que tengo que evitar con los pacientes con insuficiencia cardíaca es líquidos que tengan cantidades importantes de sodio. Es decir, lo que nosotros queremos es disminuir sodio circulante a partir de la uresis. Entonces, lo que hace el diurético en la fase de congestión es excretar, o esa natriuresis que conocemos, excretar sodio con agua y disminuir obviamente pues la congestión pulmonar. Correcto, eso lo entendemos y que además lo dejaste muy claro. Pero bueno, de pronto salen con que no, pero está la finirrenona, los bloqueadores mineralocorticoides en insuficiencia cardíaca, no, mejor vamos a usar la espironolactona, no, mejor. A ver, exacto, ¿cómo queda eso? Depende de lo que estás buscando. En realidad, aquí vale la pena dejar muy claro, la espironolactona, el concepto de que es un diurético ahorrador de potasio, tendríamos que quitárnoslo de la cabeza. Eso es lo que ha evitado que se utilice como una herramienta positiva para el paciente con insuficiencia cardíaca, porque nos apanica tener hipercalemia. Porque cuando decimos ahorra potasio, nos imaginamos que va a llegar a 8 de potasio, cuando en realidad lo que nos está ayudando este fármaco es antagonizar el efecto de los mineralocorticoides como un efecto patológico, fibrótico, proliferativo, y esto claramente es lo que queremos evitar. Entonces, el antagonista receptor de mineralocorticoide, espironolactona, eplerenona, finerenona, no buscamos utilizarlo como un efecto diurético. Tiene efecto diurético claramente, pero es un efecto mínimo, sobre todo con la dosis básica que utilizamos o la dosis benéfica del paciente con insuficiencia cardíaca, pero no es lo que buscamos, una uresis específicamente con este fármaco. ¿Y ahora qué pasa con los tiazídicos? Los tiazídicos son buenos fármacos, también generan natriuresis, pero son mucho más hipotensores, por lo tanto tenemos que tener mucho cuidado con ellos. Nos sirve, por supuesto, en ese paciente que tiene resistencia al uso de diuréticos de ASA como un bloqueo secuencial de este efecto y que nos lleva a una mejor uresis, es decir, digamos en conjunto con el diurético de ASA nos funciona bastante mejor. Pero como un diurético inicial, el tiazídico tampoco es la mejor alternativa porque tiene un efecto aparte vasodilatador e hipotensor mucho mayor. Entonces, si entendí bien, los diuréticos en insuficiencia cardíaca es traje a la medida. Es traje a la medida, lo mismo que pasa con el paciente hipertenso, no le vamos a dar necesariamente furosemide para bajarle la presión, le vamos a dar un diurético tiazídico que tiene un efecto diferente, son trajes a la medida. Evaluar. Por aquí teníamos una pregunta del público, Juan. Felicitarlo, porque estuvo, felicitarlo porque estuvo excelente su ponencia, igual a los comentarios de muy alto nivel, y yo creo que aquí hay que reconocer que nos volvimos a equivocar. ¿Por qué por muchos años las tiazidas han sido los diuréticos que han predominado en el mercado de la hipertensión? ¿Por qué? Si clortalidona, que ya estaba desde esos tiempos, es mucho mejor diurético, pero además no es tiazídico, es tiazida light. Además tiene otras propiedades que a lo mejor fueron su enemigo al principio, su larga duración, y otra vez el temor de los médicos, causa más hiponatremia, causa más hipercalemia, entonces no uses eso, su acción es muy, muy prolongada. Pero yo creo que y aquí viene el punto de inflexión, con lo que dices tú de la acción hipotética, y ojalá se compruebe, de clortalidona sobre el sistema endocannabinoide. Esto explica todas las propiedades pleiotrópicas que tiene la clortalidona. Pero, repito, nos equivocamos y combinamos los mejores antihipertensores, los IECA, los ARA2, los bloqueadores de canales de calcio, con tiazidas. Yo creo que es el momento en que las tiazidas tengan que salir del mercado, ¿no? No sé, es una pregunta. Habrá que individualizar. Sí, esto que mencionas rápidamente, 10 segundos, nos lleva simplemente al hecho de que no es lo mismo vida media que tiempo de acción.
Porque la vida media de la clortalidona tiene por allá más de 50 horas y tú no le vas a dar la tableta cada 50 horas. ¿Me explicó? O la miodarona que tiene 60 días de vida media, pues no se la vas a dar la tableta cada 60 días, ¿no? Una cosa es eso y otra cosa es el tiempo de acción, para que quede muy claro. Sin embargo, efectivamente, clortalidona tiene una vida media larga y un tiempo de acción estable y prolongado. Entonces, no hay que confundir una cosa con la otra, simplemente. El doctor Alcocer, estamos sobre el tiempo. Hay tres aspectos nuevos sobre clortalidona que hay que tomar muy en cuenta. Venga. Primero, los estudios de Giampiero. Segundo, el conocimiento de que clortalidona puede ser usado con mucho éxito en pacientes con insuficiencia renal avanzada, incluso de menos de 40 De 30, hasta 20, en el cual se obtienen reducciones de la presión arterial entre 10 y 20. Y otra cosa muy importante, que es importantísima en México y que desde principios de este siglo lo habíamos enfatizado y que hasta ahora se está tomándose en cuenta, y es que la clortalidona debe usarse en dosis no diuréticas, 12.5 miligramos. Actualmente tenemos la tableta de 50, entonces dar 50 de clortalidona es una barbaridad. Si lo vas a usar como monoterapia es cortarla. En combinaciones, que hay muy pocas en México, la dosis es correcta de 12.5. Y este año la FDA incluso ya autorizó la aparición de una tableta de 12.5. Entonces, usar clortalidona con toda seguridad de que va a funcionar y proteger aún en pacientes con daño renal, que antes era una de las limitaciones más importantes, y no usar arriba de 12.5 miligramos. Esas son las cosas, por las razones de la utilidad que tiene, de beneficios tan importantes como lo demostró Giampiero, especialmente en la protección cerebral. Ha renacido la clortalidona. El otro comentario es, ¿qué pasa con la indapamida? Bueno, la indapamida tiene otras virtudes agregadas y pues es difícil, pero sin embargo la carrera en este momento la va ganando clortalidona. Muchas gracias, doctor. Creo que dio un mensaje muy importante para la audiencia. Las tabletas tradicionalmente en el IMSS son de 50 miligramos y a mí me tocó ver pacientes con 50 cada 8. O sea, de verdad. Entonces, obviamente decían, hoy sí tiene muchos efectos colaterales, pues como no va a tener efectos colaterales, ¿no? 150, ¿no? Entonces, lo que dice es muy cierto. De hecho, desde 6.25 ya tiene efectos antihipertensivos y 12.5 es idónea para el manejo de estos pacientes y uno evita los efectos adversos. Bueno, ahora es oficial. Bien, por acá. Venga. Doctora Silvia, también una de las ventajas que tendría clortalidona sobre hidroclorotesida es que disminuye más o evita más la fibrosis a nivel del riñón. Al inhibir al factor transformante beta, que es la promotora de la síntesis de colágeno. ¿Estaría de acuerdo en este aspecto? Fíjate que sí estaría de acuerdo y es básicamente una de las aportaciones que más se ha enfatizado independientemente de la que nos acaba de dar Giampiero. La información que nos acaba de dar él es genial. O sea, estamos acostumbrados a pensar en los diuréticos, particularmente en clortalidona e indapamida, como fármacos que bajo una vía y poquito de la otra y de la otra y de la otra son antifibróticos. Y él nos acaba de mencionar una vía que definitivamente yo ni me acordaba. Hasta que Martín dijo, hay que invitar al doctor Giampiero porque sí, él descubrió esto. Este asunto del receptor de la vitamina D también es algo fundamental, porque en la enfermedad renal crónica, una de las alteraciones más importantes que existen desde las etapas tempranas es justamente las alteraciones en el metabolismo fosfocálcico y con ello va la vitamina D. Entonces, la información que nos acaba de dar el doctor es muy importante, digo, para mí, para el riñón, y ahora que me junto con los cardiólogos, en el aspecto cardiovascular, todo lo de cardiorreno metabólico tiene ahora una nueva vía que explorar. Y aunque no tenemos un fármaco oficial, ¿o sí? No, ¿verdad que no? Para esta vía. Creo, sí. O sea, en realidad es una información muy, muy buena. Muy sí, valiosa. Totalmente de acuerdo contigo, Alejo. Y yo agregaría rápidamente,
¿no será que estuvimos trabajando con un neurovascular modelador que es, por ejemplo, la clortalidona, que además tiene efecto diurético? O sea, resulta Exacto. de que estábamos metidos con un medicamento que tiene otros mecanismos de acción y adicionalmente era diurético, ¿no? Entonces, creo que es interesante en este mecanismo. Rápidamente el tiempo se nos está yendo y doctor Giampiero, what is the future of this research? As you know, we are very amazing about your information. What do you think about? Yes. Okay. Okay. I would like to remain a scientist, so I would like to explore exactly what I show you in the last slide. If this information can be helpful to modulate or to fight other pathology related to neurovascular processes. This, I think, I don't want to say hypertension is not, but I think, so far, I've done an improvement, but clinician has now to decide exactly the therapy with respect to the situation of each patient and so on. I think the problem to have compounds that react directly the neurovascular, the brain, that could have eventually modulation similar to clortalidone in our body, could be eventually some tool that could help to investigate strongly what could happen when we have problem in the neurovascular system with respect to degeneration of pathology in the central nervous system. That's, I think. Sí, muchas gracias. Se abre de verdad que otros brazos muy importantes en investigación, sobre todo a nivel cerebral, explicar ahora el deterioro cognitivo en los hipertensos. No sé, la verdad es que hay mucho que explorar. Chivi, sí vas a comentar algo. You really like the neurological system. You really love it. But in the context because in fact, so the discovery instead happened by change completely. I was investigating the target, that's it. And then among hundreds of different drugs that I screened, I identify hydrochlorothiazide and thiazide. That's it. Exactly. Before I didn't know anything about hypertension, really. Okay? Yeah. That's exactly what I want to say. That's exactly what I want to say. You love that system because you work on that system. Yeah, exactly. But in the context of Mexican people, we look all the system. Cardiorenal metabolic syndrome, it's an important issue for us. And the brain is not an isolated system in our body. So we will have a very big chances to know more about the heart, the kidney, with this research. And that's what we want to say to you. Thank you. I will. Bueno, pues muchas gracias. Terminamos. Gracias a los ponentes. Nos faltó tiempo. Hubiéramos hablado de microcirculación acá con el maestro, pero se nos fue el tiempo. Muy bien. Muchas gracias. Nos tomamos una foto. Gracias.